conocimientos que tienen que ver con la educación inclusiva. Yo soy Marta Cecilia Mosquera Urrutia, que soy la encargada, digamos, de conducir este conversatorio. Soy la coordinadora de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Subcolombiana, pero además de eso, pues soy profesora del programa de licenciatura en matemáticas de la misma universidad. Hoy, en el conversatorio, pues vamos a tener la compañía de dos amigas de la casa, profesoras de la maestría en educación para la inclusión de la Universidad Subcolombiana. Ellas son Eliana Joana González Vargas, Eliana, si me permiten por aquí, Eliana es comunicadora social y periodista, magíster en Educación y Cultura de Paz, se desempeña como docente, asesora e investigadora, y desde el 2015 labora como asesora académica de la maestría en Educación para la Inclusión, todo en la Universidad Subcolombiana. Y además vamos a tener, permítanme por aquí, a Adriana María Parra Osorio. Adriana María es psicóloga de la Universidad Subcolombiana, magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente cursa estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Caldas. Actualmente ella trabaja en la maestría en Educación para la Inclusión como docente en los seminarios de investigación, asesora, permítanme por aquí doy una entrada, asesora de proyectos de investigación y lidera un proyecto que busca sistematizar las experiencias de implementación del diseño universal para el aprendizaje y el programa y el PIER en el departamento del Huila. Actualmente también se desempeña como psicóloga clínica en el consultorio particular. Entonces, bienvenidas. Ahorita yo les voy a dar, digamos, un espacio para que primero se presenten. Por allí creo que pues, la mayoría las estamos viendo, a Eliana y a Adrián. Entonces, como les decía inicialmente, entonces hoy vamos a hablar un poquitico del diseño universal del aprendizaje como un requisito para elaborar el plan individual de ajustes razonables. Entonces, estas conversaciones se realizan en el marco de una propuesta pedagógica que nosotros hemos hecho para apoyar a las instituciones educativas para los procesos de trabajo en casa. La idea que esta pandemia, todo este aislamiento que estamos pasando ahorita, de alguna manera nos pone en el reto de tener que reinventarnos y un poco, pues, unas prácticas que nosotros habíamos tenido un poco descuidadas, que es el encontrarnos para conversar acerca de lo que estamos haciendo, pues un poco se ha perdido. Entonces, en ese sentido, dice en el contexto de estos conversatorios, trataremos de hablar de educación inclusiva, tratando de referirnos en general a la diversidad de estudiantes que encontramos en las aulas y no solamente a aquellos que están en condición de discapacidad, a pesar de que esa es una de nuestras mayores preocupaciones. También decía que esta imagen para nosotros es de gran importancia porque un poco da cuenta de lo que queremos hacer, es que en la mayoría de nuestros programas, cuando se planea algún tipo de educación, uno termina excluyendo a gran parte de la población cuando, por ejemplo, se planea todo para un solo tipo de población. Por ejemplo, si nosotros trabajamos todo para niños que tienen cierto estándar de desarrollo, entonces los chicos que tienen algún tipo de limitación o algo están, de hecho, por fuera de nuestro sistema, por fuera de esa planeación. También entonces hablamos de que hay segregación cuando tenemos, digamos, por fuera de nuestro sistema a los estudiantes que de alguna manera son diferentes. Los otros son los sistemas donde se hace integración, en donde tenemos a todos los estudiantes en la misma aula, pero no los atendemos de manera diferenciada. Y hacia lo que queremos caminar es hacia la inclusión, en donde el maestro piensa
al hacer o organizar las actividades de su clase en toda la diversidad de estudiantes con los que cuenta. Entonces, también dijimos que muchos hemos visto los problemas, entonces sabemos que tenemos dificultades con los estudiantes, porque de pronto en estos días los estudiantes no tienen manera de conectarse o porque de pronto los estudiantes no tienen los recursos necesarios para estar en el aula o porque, por ejemplo, los estudiantes tienen necesidades educativas. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas, los hemos organizado, los hemos visualizado, pero este espacio se crea precisamente, o todos los espacios como este, para que nosotros podamos empezar a ver las soluciones. Como aquí hay algunas personas de las que empezaron o que estuvieron en el conversatorio anterior, recuerdo que la idea, y por eso repetir este pedacito, es que en el momento que nosotros queramos todos podemos participar, ya sea socializando nuestra experiencia o ya sea haciendo preguntas que nos ayuden a organizar, a identificar, a atraer a algunas personas expertas que puedan hablar con nosotros acerca de las necesidades que nosotros tenemos. También es importante, y creo que con esto termino esta parte de la presentación, que digamos que uno de los grandes problemas que estamos afrontando ahorita es porque nosotros teníamos un sistema educativo centrado en la enseñanza de contenidos declarativos, en donde en gran medida los estudiantes dependen del profesor. En este momento, pues nosotros tenemos bastantes dificultades en el sentido de que el profesor está muchas veces detrás de una pantalla o mirando algunas cosas, tratando de manejar lo que sucede en la clase. La aspiración es que nosotros aprovechemos esta oportunidad que tenemos en estos momentos de pandemia, digámoslo, para llegar a lograr un sistema educativo que esté centrado en el desarrollo del aprendizaje autónomo y desarrollemos esa capacidad para poder hacer investigación en el aula. No siendo más lo que quiero por este momento decir, entonces voy a dejar en este momento de presentar y voy a colocar en la pantalla, por aquí están, entonces voy a dar aquí a la primera que voy a presentar, es Adriana, ¿verdad? Adriana, ¿estás por allí? Eliana empieza. Bueno, entonces, Adriana, lo que pasa es que no te veo acá para ponerte en la pantalla. Aquí está Eliana. Aquí estoy, profe. Sí, Eliana empieza. Entonces, ya un momentito a cambiar el diseño de mi pantalla. Aquí tengo a Eliana y no veo entonces la idea de cómo vamos a manejar. Si ustedes quieren, entonces un poco, por ejemplo, te doy primero la palabra a ti para que hagan la presentación tuya. Luego, entonces, le damos la palabra a Adriana para que también se presente. Y luego, entonces, lanzo como la primera pregunta, la primera inquietud que tenemos por esta noche, si te parece. Entonces, tienes la palabra, si quieres, te fijas en la imagen. Listo. Bueno, buenas noches, tardes ya para todos. Pues gracias a la profe Marta por estos espacios que, digamos, desde la maestría en educación para la inclusión aplaudimos totalmente porque, bueno, acá ya la mayoría son los asistentes que tenemos ahora, son estudiantes de la maestría en educación para la inclusión y sabemos, digamos, la importancia de poder gestionar y que se den estos espacios para poder conversar sobre estos temas de inclusión, para, como decía la profesora Marta, digamos, salirnos un poco del tema de discapacidad y empezar a pensar la inclusión más allá, digamos, también desde las mismas aulas y limitada exclusivamente a una población. La profe Marta ahí con la imagen que nos mostró ya hizo como un buen recorrido de lo que les voy a hablar un poco de las diferentes terminologías. Si bien, digamos, aquí nos compete el tema de diseño universal para el aprendizaje, queremos primero para todos hacer como
un breve recorrido sobre, digamos, los procesos de inclusión y qué es lo que ha dado origen, los factores, los enfoques, los matices que han existido en la historia y que han dado apertura a este tema de inclusión que ha ido evolucionando. Entonces yo les voy a compartir la pantalla. La idea, como dijo la profesora Marta, es primero yo pues les voy a hacer esta presentación sobre inclusión y Adriana ya se va a dirigir a ustedes específicamente sobre el diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables. Mediante el medio, digamos, de la presentación, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, pues la resolvemos. Algunos de ustedes ya conocen un poco de esto de la historia, pero también como maestría, nuestra indagación es permanente y la indagación y la investigación que hacemos sobre el tema de inclusión es continua, pues van a notar la mayoría que están acá y conocen sobre este tema algunos elementos que hemos incorporado y que son importantes que todos los conozcamos y reconozcamos, digamos, cuáles han sido esos procesos que a lo largo de la historia se han dado. Entonces ya voy a empezar y les voy a compartir mi pantalla. Todos la están viendo, ¿verdad? Sí, señora. Sí, aquí se ve, no se ve. Dale, o sea, toca, en este momento tienes dos, entonces toca en donde está la puntillita, toca tu presentación y ahí entonces dejamos de verte a ti y empezamos a ver la presentación. Yo la estoy... Pero ya ahí la están viendo. Ya la tengo ahí completa, ¿sí? No, solo te vemos a ti. Nosotros la... Ay, aquí ya los otros dicen que sí la ven. Entonces soy yo la que tengo que ver. ¿Listo? Ya dale, Eliana. Listo, profe. Bueno, entonces empezamos, digamos, va a ser muy rápida con esto para darle paso a Adriana, digamos, a este tema que nos convoca hoy. Y bueno, entonces, nosotros en la maestría, para hablar nosotros de inclusión y dar apertura a este tema de inclusión, reconocemos diferentes orígenes y diferentes factores que se han dado alrededor digamos, de la historia y el tiempo a nivel internacional y nacional. Y ahora nos vamos a enfocar en Colombia para conocer por qué y cómo se da esto de la implementación del decreto 1421, el diseño universal para el aprendizaje y el PIAR. Nosotros reconocemos que, digamos, en este recorrido histórico hay un primer momento que la autora Agustina Palacios ha denominado el modelo de presidencia, que se da a partir de la edad antigua, de la edad media. En este modelo de presidencia, pues, nos dirigimos solo a la población en situación de discapacidad, haciendo alusión que esta población con discapacidad pues eran personas anormales, que digamos su motivo de anormalidad era un motivo religioso, de pecado, de obra del demonio, de castigo divino. Entonces, en este primer modelo que aquí reconocemos nosotros, digamos, la exclusión era la mejor solución que se daba en aquella época y también la fe era el único medio de salvación para estas personas. Aquí, digamos, entra a jugar un papel importante la religión y Dios, digamos, el poder de Dios para poder curar o el poder de Dios para la persona, para otorgarle ese pecado a esa persona o a esa familia sobre el miembro o lo integrante que tuvieran en situación de discapacidad. En esta época y en este modelo de presidencia se reconoce que la persona con discapacidad pues debía saber exponer los defectos que tenía, es decir, su discapacidad, para que las personas pues pudiesen sentir alguna sensación de misericordia y de pesar y también digamos, de compasión, para que les dieran alguna ayuda en este modelo y tanto también, digamos, en el modelo rehabilitador, que ya vamos para allá, se miraba y se centraba en las dificultades y en lo que no podía hacer la persona. Aquí en este primer modelo de presidencia, lo importante aquí era poder solventar
esa anormalidad a partir de la misericordia, de lo que las personas pudieran darle a esas personas para que pudiesen sobrevivir en esa época. Y ya pasamos nosotros, digamos, a la edad moderna, en el modelo rehabilitador, digamos, en este modelo rehabilitador, si bien, digamos, el primer modelo de presidencia, el motivo era religioso, en este modelo de rehabilitador, el tema ya era científico, era poder rehabilitar y volver normal a esa persona o a esas personas que tenían algún tipo de discapacidad. Es decir, cualquier persona y más enfocada, digamos, en la discapacidad física y digamos, gran parte también de la cognitiva, esas personas debían normalizarse y debían ingresar a la sociedad, pues laborando. Ya el factor aquí no era darles y regalarles, sino cómo podíamos normalizar a esas personas para que producieran y también para que digamos, de alguna manera otorgaran espacios, o sea, se les otorgara espacios laborales a las personas que no tuvieran una discapacidad moderada y pudieran aportar a la sociedad. En este modelo, digamos, de rehabilitador, la causa, bueno, entonces de la discapacidad era científica. La educación especial o la educación allí especial empieza a movilizarse y a dar, digamos, también sus primeros frutos y se convierte en una herramienta de recuperación o rehabilitación de esa persona. Ya en esta época, ya como les vengo diciendo, no es un motivo religioso, ni es un motivo de obra del pecado o una obra, digamos, ya del poder de Dios, sino que aquí, además de que fuera una causa científica, las personas y el mundo empieza a reconocer que la discapacidad no solo tiene origen desde el nacimiento, sino que se da por factores también como la guerra. Entonces aquí entran a jugar algunos aspectos y algunos hechos históricos que todos conocemos, como la dictadura Hitler, en esta dictadura, entonces la discapacidad mental y, digamos, las personas que eran de otras religiones, pues debían ser asesinadas o también pues eran perseguidas y bueno, asesinadas con el fin de mejorar la raza. Acá también reconocemos en esta época la Revolución Francesa. Aquí precisamente es donde se empieza a visibilizar que la discapacidad no solo se da por un tema religioso, sino que también se da por un tema laboral, por accidentes. Entonces, la discapacidad, ya sea por origen natural, la discapacidad por origen, digamos, algún motivo de violencia, de guerra, o la discapacidad por un tema laboral. Y aquí en este modelo, la discapacidad, bueno, se sitúa en la persona en su deficiencia, pero entonces estas personas que no tenían la discapacidad, digamos, tenían una discapacidad leve, debían aportar a la sociedad. ¿Y cómo debían aportar? Empezaron a eliminar las instituciones benéficas, porque ya el tema no era darles, sino que ellos pudieran trabajar y realizar algún tipo de actividad para normalizarse dentro de la sociedad. Porque si bien, digamos, esto empezó a generar para las instituciones y para el Estado, pues, unos recursos económicos que debían minimizarse. Y aquí precisamente también entra este principio de normalización en el que las personas con discapacidad, pues, estos dos autores que están acá nos dicen deben tener unas condiciones de vida próximas o parecidas a las de la sociedad, es decir, debemos sacarlos de esa dependencia que tienen de sus familias, esa dependencia individual, a una autonomía y a una integración a la sociedad. Y por eso es que ya Agustina Palacios propone en su tercer modelo, el modelo social. En este modelo social, las causas de la discapacidad no son religiosas ni son científicas, sino sociales, y se encuentra, digamos, la misma discapacidad o las mismas barreras las diseña la sociedad. En esto, pues, las limitaciones ya no son individuales, sino sociales. Las personas empiezan digamos, el modelo empieza a generar unos
digamos, unas percepciones y unos paradigmas sobre lo que podía aportar las personas con discapacidad, pero ese aporte siempre iba a estar relacionado con lo que le podía permitir la sociedad y lo que la sociedad empezara, digamos, a realizar en temas de barreras de infraestructura y también sociales, de reconocimiento de los derechos que tenían esta población. En cada uno, digamos, de estas etapas, cada una de estas etapas que están acá, podemos ver que existen en cada una de ellas diferentes hechos históricos, como ya les nombraba ahorita, incluso también está aquí en la edad moderna y gran parte del siglo XX, la segregación racial que se dio en Sudáfrica. También acá tenemos, digamos, la dictadura militar de Chile. Entonces, a pesar de que se enfocara y se enfocaba el tema de integración en ese momento a la población en situación de discapacidad, veíamos que se daban en el mundo otro tipo de discriminaciones y otro tipo de exclusiones que también era importante poderlas visibilizar desde los diferentes ámbitos y desde los diferentes actores sociales. Por eso, digamos, también con estos modelos sociales y estos modelos que reconoce Agustina Palacio, simultáneamente se daban o se expedían unos lineamientos internacionales. Uno de ellos, pues, era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, pues, se da el reconocimiento, digamos, a que todos tenemos derecho a la dignidad, a ser tratados con igualdad, a no ser sometidos a tratos crueles, a tener libertad de pensamiento, de religión, a tener una educación, y pues la educación se empieza a visibilizar como el camino o como el factor que puede fortalecer el respeto y también garantizar el respeto, pues, por los derechos humanos. Aquí, en la Declaración de los Derechos Humanos, hace hincapié y se visibiliza que la protección contra todo tipo de discriminación es un rol de todos y nos compete a todos. Aquí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se habla específicamente de una población específica a la que hay que protegerle y garantizarle los derechos, como digamos pudiese ser la población en situación de discapacidad, sino que se habla para los derechos para todas las poblaciones. En esta misma época en la que se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Colombia estábamos en la época de la violencia. Entonces, estábamos simultáneamente viviendo otros hechos de segregación y de menosprecio y de violencia, de exclusión, de discriminación, que sucedía en nuestro país, pero, digamos, la movilización siempre se daba, digamos, en el tema de la población en situación de discapacidad. También, entonces, acá se reconoce la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. En esta convención, entonces, se procura la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, pero fíjense que en esta convención el tema de discriminar tampoco es, digamos, un asunto exclusivo de la población en situación de discapacidad, sino que, digamos, es empezar a reforzar el tema de los derechos humanos para evitar la discriminación sobre sexo, idioma, religión, opiniones políticas, posición económica, nacimiento, por cualquier tipo de discriminación. Empieza en esta convención de la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, pues nuevamente a visibilizarse la educación como el camino o como un mecanismo, un sistema que puede fortalecer y favorecer la protección y la garantía de los derechos humanos. Posteriormente se da la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en 1990, es decir, 30 años después de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones. En esta convención, fíjense que para la fecha de esta convención, ¿en qué momento estamos en Colombia? En la expedición de la Constitución Política de Colombia. En la Conferencia Mundial de Educación para Todos, pues,
se sigue visibilizando que las acciones en el sistema de educación siguen siendo insuficientes para minimizar hechos de exclusión y de segregación. Y aquí en esta convención el balance, digamos, hace un balance y digamos, una evaluación sobre los obstáculos y las perspectivas y las acciones que deben implementarse a nivel internacional para minimizar estos hechos de exclusión. En esta convención nosotros empezamos a hablar sobre necesidades básicas de aprendizaje. En esta convención las necesidades básicas de aprendizaje se refieren a las herramientas de aprendizaje y a los contenidos de aprendizaje que debe tener o que debe darse para toda la población. Y acá el problema, pues, digamos, no es el estudiante, ni se habla todavía de necesidades educativas especiales, como más adelante lo vamos a ver, sino que se habla sobre las herramientas de aprendizaje y los contenidos que deben de ser adecuados a las personas que presenten cualquier tipo de dificultad. La prioridad aquí era garantizar, digamos, tanto el acceso como mejorar la calidad de la educación y poder suprimir cualquier tipo de discriminación en las posibilidades de aprendizaje que tienen todas las personas, pobres, ruralidad, indígenas, etnia, desplazados, inmigrantes. Digamos, esta apertura rápida que les hago aquí de la evolución histórica en el tema de discapacidad, pero que simultáneamente pues se daban otros hechos históricos y que en los lineamientos internacionales no se enfatiza en proteger y en garantizar los derechos de una población específica, pues tiene que ver con esta evolución que ha tenido los conceptos en el tema de inclusión. Y uno de ellos y un primer concepto es este de necesidades educativas especiales. El concepto de necesidades educativas especiales viene dándose desde el 78 con el informe Warnow. Este informe, digamos, resulta o se elabora a partir de una investigación que se realiza desde el 74 al 78, que da precisamente origen a este informe, en el que ninguna persona, aquí lo que nos dice el informe es que ninguna persona es ineducable, es decir, que todos tienen derecho a acceder y a estar digamos, en la educación institucionalizada y en la educación formal. Este informe también, digamos, parte, digamos, de la dependencia que tenían las personas con discapacidad de sus familias y, pues, digamos, quienes dan origen a este informe, como lo veíamos en el principio de normalización, son padres de personas con discapacidad. En este principio de normalización, entonces, el sujeto, o sea, empieza a verse las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no como minusválidos ni como personas anormales como se veía dando en las diferentes épocas de la historia. Aquí lo principal era poder facilitar la inserción de las personas con discapacidad digamos, en el mundo del trabajo. Nuevamente aquí está el factor económico. Fíjense que más que educar era poder minimizar esos gastos que laboralmente resultaban improductivos para la sociedad. Y acá el tema de necesidades educativas especiales se ve como digamos, como todo aquel que necesita una ayuda pedagógica, pero fíjense también que acá hablamos de una deficiencia para todos. Quienes necesitan una ayuda pedagógica es quienes tienen una deficiencia física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier combinación de estas, es decir, todas las personas que tuvieran cualquier tipo de dificultad y no específicamente la población en situación de discapacidad. Posteriormente, entonces, ya pasamos a la Declaración de Salamanca en el 94, donde volvemos a tocar este referente de necesidades educativas especiales, que se refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Aquí nuevamente en la Declaración de Salamanca, quiero siempre hacerles como ese paralelo en lo que pasaba, digamos, a nivel internacional y qué era lo que estaba viviendo Colombia. Entonces, en esta declaración que se da en el 94, nosotros estábamos en la Ley General de Educación. Y nosotros en la Ley General de Educación estamos despidiendo que debían existir aulas especiales. Y ya vamos, digamos, como a tocar un poco eso. Entonces, en la Declaración de Salamanca, la educación de las personas con discapacidad forma parte del interés de
de esta declaración, pero no es prioridad ni es, digamos, ni es la única población que se visibiliza. Entonces, aquí el tema era educar con calidad y minimizar todas las actitudes y los obstáculos de discriminación que hubiesen, y también se implementa el concepto de integración, pero aquí se trata de la integración, de construir una sociedad integradora que reconozca, pues, digamos, las dificultades que hay en el marco, digamos, de acción del tema educativo y, digamos, de los diferentes ámbitos. Aquí las escuelas deben acoger, pues, todos los niños, vuelvo y repito, discapacidad, etnia, marginados, minorías culturales, como allí lo denominan, y no exclusivamente, pues, la población con discapacidad. Nosotros en Colombia, en el 2005, o sea, fíjense que del 94 al 2005, Colombia empieza a reconocer la población con necesidades educativas especiales enmarcadas dentro de la población vulnerable, donde allí también se encuentran los afros, los indígenas, talentos excepcionales. Aquí se ve, y en Colombia en el 2005, las necesidades educativas especiales era limitada solo a las personas que presentaban discapacidad o limitaciones, o aquellas que, digamos, que tuvieran alguna capacidades o talentos excepcionales. Este lineamiento de población vulnerable, simultáneamente o para allá, para el año 2006, va, digamos, de la mano con la guía 12 que expide el Ministerio de Educación Nacional, y digamos, acá en Colombia nosotros nos centramos en que el estudiante, digamos, es el que tiene la barrera, la limitación, y no el entorno, digamos, no las metodologías de la enseñanza. Para nosotros en Colombia, hablar de necesidades educativas especiales nos referimos a la dificultad de aprendizaje que tiene el estudiante en su entorno. No se visibiliza que, digamos, alrededor de él, llámese aula de clase, institución educativa, familia, comunidad, hay unas dificultades, o, digamos, pueden existir unas metodologías que no son apropiadas, pues, para la enseñanza de esa población. Digamos, acá lo que quiero hacer énfasis es cómo, digamos, desde el informe de gobierno, desde la declaración de Salamanca, nos hacen alusión a las necesidades, digamos, que se derivan de cualquier tipo de, digamos, de dificultad que tenga la persona, intelectual, emocional, social, discapacidad, pero acá en Colombia nosotros lo enfatizamos es a las necesidades educativas especiales solo dadas a la población en situación de discapacidad. Acá me gusta siempre colocar este ejemplo de círculo concéntrico, y es porque este tema de inclusión, como ustedes ven, digamos, desde la misma declaración de Salamanca, digamos, va impactando y va dándose en otros ámbitos, y digamos que así como el diseño universal para aprendizaje, que está, digamos, que es una metodología, digamos, un mecanismo que viene dándose también desde hace muchísimos años atrás, pues nosotros, digamos, estamos siendo impactados de alguna manera un poco después, digamos, de la misma expedición de estos lineamientos, que es lo que enfatizaba acá cuando decía, se expedía la declaración de Salamanca en el 94, y nosotros en el 94 estamos haciendo una ley general de educación en la que se enfatizaba que debíamos tener aulas especializadas para las personas. Y aquí es donde viene este tema de integración, donde vuelvo a retomar la declaración de Salamanca, donde acá la integración o las escuelas integradoras son donde deben aprender todas las personas juntas, y no como lo tomábamos aquí en Colombia, como, digamos, darle a las personas con discapacidad, poderlas tener en el aula, pero, digamos, solo relacionadas, digamos, entre sí, y no transformando ni modificando algunas prácticas, ni lenguajes, ni, digamos, acciones culturales propias, digamos, de cada alumno de la misma sociedad. Acá tenemos entonces el artículo 48 de la Ley General de Educación, que habla sobre las aulas especializadas. Ya eso posteriormente, pues, se modificó. En este tema de integración, la necesidad
La necesidad aquí era el tema de participación de las personas con discapacidad en el sistema educativo y el derecho a asistir a las aulas de clase. El derecho a asistir a las aulas de clase, pero digamos no el reconocimiento y la transformación que debía tener pues docentes, estudiantes, familias, pues para poder no hablar de integración, sino de inclusión. Aquí, digamos, se reconoce diferentes autores que han hecho alusión a este momento de integración, donde la educación, si bien tiene una función fundamental en este tema de inclusión, debe contribuir precisamente a superar las desigualdades, porque si bien aquí integramos a las personas con discapacidad, nuestro foco estaba en las personas con discapacidad, se veía y digamos, se evidenciaba que en la educación se estaba dando igualmente otro tipo de exclusión, de marginación, de discriminación con otras poblaciones que estaban igual en el aula de clase, pero que estaban siendo excluidas. Ya, digamos, de este tema de integración, que ahora con el gráfico que vimos de la profe Marta, y ya les muestro yo uno que realizamos también de la maestría, que es de lo que nosotros encontramos en internet, y es como nosotros solo les damos solo cobertura a esas personas, pero no se modificaba absolutamente nada en el tema de atención educativa. Y pues el propósito siempre era poder mantener un equilibrio, digamos, en lo que debía ser común para todos, y también en la atención a la diversidad desde la singularidad de cada persona, porque eso en esta evolución y en este tema de integración fue, digamos, como el factor pasemos y hagamos tránsito a educación inclusiva. En educación inclusiva es en lo que estamos actualmente, y la noción y digamos, el concepto vigente que tenemos a nivel internacional y nacional, de poder incorporar no solo, digamos, a alumnos con discapacidad y digamos, otro tipo de poblaciones, sino que también se garantice el cambio de estructuras académicas, culturales, de infraestructura. Pues no se trata, digamos, solo de permitir el acceso, sino de darle algún tipo de cambio al sistema educativo, de poder transformar esas prácticas que tenían las personas.